El Estado azteca era de carácter teocrático ya que el emperador era considerado de origen divino, y los sacerdotes tenían a su cargo numerosas funciones de gobierno. Las leyes del Estado azteca eran muy reservadas y los castigos variaban según el delito y el infractor. Existía la pena de muerte para los delitos de asesinato, traición, aborto, incesto, violación y adulterio. En el caso del adulterio se procedía a la lapidación aunque la mujer era estrangulada previamente. La embriaguez era considerada delito. Solo era permitida, en algunas circunstancias, para los ancianos y los guerreros profesionales. El castigo podía ser la muerte o el rapado de cabeza. El castigo era más duro si quien había cometido el delito era un funcionario o noble importante. Los funcionarios que dependían directamente del emperador controlaban y centralizaban el almacenamiento de los productos recaudados por concepto de tributos y, en épocas de malas cosechas o guerras, distribuían entre la población una parte de esos bienes almacenados. Los tributos que entregaban tanto la población, como los pueblos vencidos en la guerra, proporcionaban al emperador y a los miembros del grupo privilegiado, los alimentos y los artículos necesarios para la vida. El Estado azteca tuvo una importante fuerza militar con la que logró una gran expansión territorial. Los aztecas practicaban la guerra de conquista, ya que de esta forma conseguían nuevos territorios y poblaciones que les rendían tributo. El poder de los aztecas también se debió a la habilidad de sus gobernantes, quienes obtenían alianzas con distintos pueblos, aprovechaban las divisiones que existían entre sus adversarios y convencían a muchos señoríos de que les convenía más ser vasallos de Tenochtitlán que enfrentarse a los riesgos de una guerra. Entre los tributos que llegaban a Tenochtitlán de todas las regiones del imperio estaban, alimentos, tejidos, artículos preciosos, y también seres humanos destinados al sacrificio. Toda esa riqueza convirtió a la capital azteca en una ciudad fascinante, pero las cargas tributarias impuestas por los aztecas, les valieron el odio generalizado de los pueblos sometidos del Valle de México, razón por la cual muchos de ellos apoyarían a los españoles en la lucha contra los aztecas. Para la administración del imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano Ojuitlatoani con amplios poderes militares, civiles y religiosos. El Ojuitlatoani presidía el Consejo Supremo Otlatocán, donde participaban los jefes Otlatoani de las ciudades más importantes, las máximas autoridades militares y los delegados de algunos calpullis. El Consejo Supremo tomaba las decisiones políticas, militares y administrativas y designaba al nuevo Ojuitlatoani cuando se producía la muerte del soberano. En la sociedad azteca se distinguían dos grupos sociales, los pipiltin y los macehuales. Los pipiltin o nobles formaban el grupo de sacerdotes, guerreros y funcionarios de gobierno. Eran dueños de la mayoría de las tierras, no pagaban ningún tributo y controlaban el Estado azteca. Los macehuales o trabajadores comunes constituían la mayor parte de la población y formaban el grupo de los no privilegiados. Eran los campesinos, los comerciantes y los artesanos de las ciudades. Debían ofrecer tributos al Estado en alimentos y trabajo. La entrega de una parte de lo que producían aseguraba la alimentación de los sacerdotes, funcionarios y del emperador. Tenían la obligación de trabajar en la construcción de edificios y templos pertenecientes a la nobleza. La agricultura fue la base de la economía azteca, y el maíz, la calabaza y el poroto, los cultivos más importantes. El pavo y diversas razas de perros fueron criadas para el consumo humano, además de aves acuáticas y el pescado. En los mercados se practicaba un activo comercio con base en el trueque, empleando las semillas de cacao como cambio o para equiparar diferencias. El precio de las mercancías variaba según la cantidad existente. La cultura azteca tuvo su declive con la consumación de la conquista el 13 de agosto de 1521 y es allí donde inicia el periodo del virreinato.